Bien, en Parlamentario TV estamos con el senador, claro está, mandato cumplido, Eduardo Menem, quien hace muy pocos días acaba de presentar aquí en el Congreso de la Nación su libro, Derecho Procesal Parlamentario. Senador, ¿cómo está usted? Encantado de estar nuevamente con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros es un gusto y bueno, estuvimos participando de lo que fue el acto de presentación de su libro, que estuvo a cargo de la presentación de dos senadores, la senadora Sonia Escudero de Salta, un mendocino, el senador Ernesto Sanz, y un constitucionalista, su amigo, el doctor Alberto García Lema. Bueno, y allí se dijeron muchas cosas esa noche y queremos, en principio, que le comente a los televidentes cómo nació la idea de escribir este libro que, como usted bien lo decía, le llevó mucho tiempo y mucho sacrificio, ¿no? Sí, sí. Bueno, la idea nació un poco cuando yo fui electo senador en el año 83. Antes de hacerme cargo, busqué, como no había tenido antes cargo parlamentario, busqué bibliografía, busqué libros, para estudiar un poco cómo era el procedimiento parlamentario. Quería asumir la banca con mucho protagonismo y con conocimiento de cuáles eran las funciones, cómo era el desenvolvimiento de las cámaras. Y me encontré con la sorpresa que había muy poco escrito. Había un libro de 1902 de Romero sobre el poder parlamentario, en 1906 una obra del uruguayo Jiménez de Aréchaga sobre el poder legislativo, y después no había bibliografía. Los constitucionalistas le dedicaban al Congreso, sobre todo la parte de la estructura, en fin, pero sobre derecho parlamentario propiamente dicho, es decir, la que indica cuáles son las reglas de funcionamiento, la interpretación, no había mucho escrito. Había una obra de Videguen del año 1950 explicando el funcionamiento del Congreso de los Estados Unidos. Era muy buena, pero era sobre el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, después, ya cuando yo estaba, digamos, en ejercicio de mis funciones, aparecieron algunos trabajos. Antes había monografías. Después apareció un trabajo del doctor Gentile sobre derecho parlamentario. Pero bueno, cuando termino había un reglamento comentado en la Cámara de Diputados de Carlos Guillermo Esquinelli, muy bueno, pero era del periodo 83-93. Claro. Entonces, para atrás no había nada. Claro, estaba la tesis del doctor Fermín Ubertones sobre las mociones del derecho parlamentario, en fin. Cuando termino, después de 22 años de estar en el Senado, de ejercer, pero dedicado a full, completo, sí. No me dediqué a otra cosa más que eso, presidir 10 años el Senado de la Presidencia Provisional, haber presidido la Convención Constituyente. La verdad que hice un acopio de experiencia bastante interesante. Muy y cuando terminé mis funciones, uno siempre, cuando está mucho tiempo en un lugar y termina, siempre se produce una especie de vacío. Bueno, ¿ahora qué hago? Usted lo dijo. Volver a la profesión, sí. La había dejado hacía más de 20 años. No me interesaba por lo pronto volver a algún cargo político, estaba un poco saturado. Entonces los amigos me sugirieron, ¿por qué no escribes sobre tus experiencias parlamentarias? ¿Por qué no te dedicas a...? Y yo en ese momento pensé, sí, hasta me di cuenta que yo tenía una cierta obligación de hacer un trabajo sobre todo lo que yo había podido aprender en tantos años en el Senado de la Nación y digamos también en el Congreso en general, porque teníamos mucho contacto con la Cámara de Diputados. Y entonces primero empezó como una idea de esa naturaleza, después dije,
si lo hago, tiene que ser un trabajo Bien serio, hecho, claro. un trabajo serio, responsable, que tenga una jerarquía elevada. Entonces me sometí a la autoexigencia de hacerlo a través de una tesis doctoral, que era un viejo sueño que yo siempre tuve cuando terminé la facultad. Digo, algún día voy a hacer mi tesis doctoral para recibirme de doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Y bueno, así fue que empecé un proyecto de investigación, lo sometí en la Universidad de Córdoba, que es donde yo me recibí. Hubo un tribunal de admisión de la tesis, me admitieron el proyecto de investigación, y bueno, después escribí la tesis. Todo esto me llevó más de 3 años y medio, cerca de 4 años, trabajando muy intensamente, no haciendo más que otra cosa que escribir esto, que escribir este libro, ¿no? Y bueno, el plan de investigación, tuve que seguir cierta metodología que le expliqué la vez pasada, y se me ocurrió, yo en la tesis sostengo dos cuestiones fundamentales. Primero, que es posible hablar de una disciplina, si se quiere, una nueva disciplina, que se llama Derecho Procesal Parlamentario, que tiene por objeto el estudio de las normas, los procedimientos, los precedentes, los usos y costumbres que rigen el funcionamiento de las asambleas legislativas. Y el segundo postulado, o la segunda propuesta, es que puedo explicar eso a través del protagonismo que tienen todos los que intervienen en forma directa o indirecta en el proceso parlamentario. Claro. ¿No? Y entonces, bueno, cuando hice el esquema de trabajo, digo, bueno, los ciudadanos sí participan, claro, no solo eligiendo a los legisladores, sino también a través del derecho de petición, de asistencia a los actos parlamentarios, de participar en las audiencias públicas, a través de los derechos que se incorporaron a la Constitución del 94, la consulta popular y la iniciativa popular. Bueno, a partir del ciudadano, bueno, ingresamos, bueno, las funciones que cumplen los legisladores, hay un verdadero estatuto de los legisladores, derechos, obligaciones, incompatibilidades, prerrogativas, privilegios. Después, también dentro del Congreso, las cámaras, el protagonismo de las cámaras, las funciones que cumplen, las autoridades parlamentarias, le dedico un capítulo extenso porque consideré conveniente explicar cuál es realmente el papel que cumple el vicepresidente de la Nación. Eso le iba a decir que lo remarque, ¿no? Porque... ¿Por qué se quedó ahí, digamos? Él dice que no es solamente tocar la campanilla. A raíz de la famosa 125 y de las funciones del vicepresidente, yo escuché algunas barbaridades, ¿no? Como decir que el vicepresidente es el vocero del Poder Ejecutivo en el Congreso, o que el vicepresidente forma parte del Poder Ejecutivo y que como tal tiene que defender al Poder Ejecutivo en el Congreso. Nada que ver. El vicepresidente de la Nación es el presidente del Senado, ¿no? Lo dice la Constitución. Y como tal tiene una función principal, que es la de presidir el Senado. Específicamente. Específica. Lo otro es una eventualidad, la de ocupar el cargo de presidente cuando no está el presidente, ¿no? Pero yo lo que digo es que el vicepresidente cumple una función muy importante, porque no se tiene que limitar a tocar la campanilla, sino que tiene que ser un verdadero director del proceso parlamentario, ¿no? Él es el que conduce, cosa que no se cumple, Cámara, senador. la conduce administrativamente, en los debates tiene que tener más participación desde el punto de vista procesal. Está bien, no puede opinar sobre el tema que se está tratando, pero sí puede proponer, puede hacer propuestas para que el debate se encarrile mejor, sea más rico. Y también porque la Constitución establece solo 2 autoridades del Congreso. Únicamente el vicepresidente de la Nación, que preside el Senado, y el presidente provisional, ¿no? También le dedico mucho espacio
al presidente provisional, no solo porque, no Usted porque fue, yo ejercí el claro. cargo, sino porque también tiene un papel sumamente importante que yo lo explico en el libro. Bueno, después hablo de desarrollo la función de las comisiones, Sí. de los bloques políticos, de los bloques partidarios, la asamblea legislativa, ¿no? Cómo se forma, qué funciones cumple. Y luego hablo de dos temas muy importantes, un capítulo a cada uno, las relaciones con el Poder Ejecutivo, las relaciones con el Poder Judicial, luego la tarea que cumple el Defensor del Pueblo, que si bien tiene independencia de funcionamiento, funciona en el ámbito del Congreso de la Nación. También le dedico un capítulo al papel de los partidos políticos, otro capítulo a la Auditoría General, que también funciona, digamos, tiene autonomía, pero funciona en el ámbito del Congreso de la Nación, porque es un organismo de asesoramiento técnico del Congreso de la Nación y que interviene en las rendiciones de cuentas de las inversiones. Y por último le dedico un capítulo a ustedes, a la prensa, a las relaciones del Parlamento, del procedimiento parlamentario con los medios de comunicación. O sea que trato de abarcar todo lo que tiene que ver con el Congreso en movimiento, con el Congreso en acción a través de sus protagonistas. Y diputado, senador, digo, hay siempre una duda, no sé si en el libro está explicitado, no sé, si la banca a quién pertenece. Siempre, ¿a quién pertenece? Si al partido, veo que eso siempre genera controversia, eso digamos. lo aclaró en la presentación. Vea, la banca no le pertenece ni al legislador ni le pertenece al partido. La banca es del pueblo, del ciudadano que ha elegido al candidato. Es decir, los partidos proponen al candidato, claro, de acuerdo al artículo 38 de la Constitución, pero el que elige es el pueblo. Y una de las características del mandato que tienen los legisladores es que no se admite el mandato imperativo, es decir, nadie le puede dar instrucciones de cómo cumplir su mandato. Eso es un tema que hace a la conciencia del legislador buscando el bien común. O sea, no puede recibir instrucciones ni de entidades, ni de particulares, ni tampoco del partido. O sea, la relación entre el legislador y el partido es una cuestión que hace a un vínculo político, pero que no tiene que ver con el desempeño de su función, ¿no? Por eso yo digo, y esto la Cámara Electoral tiene un pronunciamiento en el caso Pagani, donde dijo que la banca no le pertenece al partido, ¿no? Porque una vez que el partido ha propuesto el candidato, lo vota el ciudadano, ya el mandante ya no es el partido, sino es el ciudadano. Claro, ciudadano. Y otra de las características del mandato del legislador es que no puede ser revocado, ¿no? No puede ser revocado. De la única forma que puede terminar el mandato es por renuncia, por muerte o por una sanción disciplinaria que le impone el propio cuerpo, ¿no? Pero no su partido. No su partido. Porque se ha pasado, digamos, últimamente. Claro, y hay algunas constituciones provinciales que mantienen todavía, yo acá, si bien todo el desarrollo lo hago en base a los reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados, yo hago mucha referencia a las constituciones provinciales y a las legislaturas provinciales. Sí. Hay algunas constituciones provinciales que autorizan a promover una acción ante la justicia electoral para revocar el mandato de un legislador cuando no cumple con el mandato, con la plataforma del partido. Eso, desde mi punto de vista, es inconstitucional porque viola el principio republicano de gobierno que las provincias deben respetar de acuerdo al artículo 5º de la Constitución. Senador, usted sabe que estamos en la tele, ya nos están haciendo señas, es tan bueno lo que estamos charlando y bueno, y sería mucho más profundo. Y una pregunta cortita y al pie, estamos en la, ya usted sabe, hablamos antes de la entrevista
el tema de la reelección que se plantea, digamos, si usted fue, de Cristina Kirchner estamos hablando, un férreo opositor cuando su propio hermano se planteó en su momento y usted se opuso. Sí, se planteó, pero no se planteó oficialmente. Había mucha gente que planteó el tema de la reelección. Yo fui presidente de la Comisión Constituyente y estaba muy seguro de que no era posible, porque la propia Constitución y se incluyó una cláusula transitoria que decía que el mandato que estaba cumpliendo en ese momento el presidente de la Nación debía entenderse el primer mandato, era del 89 al 95. O sea que al autorizarse la reelección era una sola vez, o sea, por un solo periodo que fue de 4 años, que era de 4 años. O sea que no cabe duda de que aquí nosotros en el 94, en la Constitución, establecimos, rebajamos el mandato del presidente de 6 a 4 años con una sola reelección. O sea, no cabe duda que ahora, si quieren hablar de reelección, tendrían que modificar la Constitución, cosa que a mí me parece totalmente improcedente en este momento, sobre todo teniendo en cuenta que todavía no se han terminado de implementar algunos de los mecanismos establecidos en la Constitución del 94. Algunas de las leyes que se tenían que sancionar no se han sancionado y otros que se han sancionado no está funcionando correctamente. Entonces, tratemos de aplicar los mecanismos o las instituciones del 94 antes de pensar en una reforma, porque además, para terminar, la reforma del 94 fue amplísima en cuanto al reconocimiento de derechos, mecanismos de defensa de los derechos, organismos de control. Yo le preguntaría a quienes están hablando de la necesidad de la reforma, ¿qué es lo que quieren reformar? Porque que no me digan que quieren reformar, incluir nuevos derechos, prácticamente está agotado. Con las declaraciones que hay en la propia Constitución y los tratados sobre derechos humanos que se han incorporado, se ha abarcado todo el espectro de derechos. Ahora, si quieren hacerlo para que pueda ser reelecta la señora Presidenta, que lo digan, directamente, porque no, por favor, que no toquen otros artículos, porque realmente sería totalmente perjudicial para la salud de la República. Bueno, senador, le agradecemos muchísimo. Sí, bueno, quedamos en otra oportunidad de seguir charlando. Nada menos que 22 años en el Congreso de la Nación, como dijo el senador Sáenz. Qué bueno este libro que usted ha escrito con todas sus experiencias, siendo el protagonista, ¿no? Que se los voy a dejar ahora, le voy a dejar un ejemplar para ustedes. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias, y senador. cualquier cosa, como siempre, estoy a disposición. Muy amable, gracias. Después de la pausa volvemos acá en Parlamentario TV.